damos gracias, oh Dios, por el día que nos das. Gracias por habernos cuidado, habernos bendecido y provisto en estos tiempos de dificultad. En este momento queremos colocar en tus manos el servicio que a continuación tendremos, para pedirte que hables a nuestras vidas, que nos dirijas, que podamos entender lo que tienes para nosotros. A la vez ponemos en tus manos, Señor, a nuestros enfermos, confiando que tú obrarás en ellos, que tú proveerás para la necesidad de cada quien. Así que dejamos todas estas cosas en tus manos y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Dice el Salmo 63, los versos del 1 al 8. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén.
Hechos 8, del 26 al 40. Un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Gaza. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial etíope le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay alguien que me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe que se subiera a su carruaje y se sentase a su lado. En ese momento, el oficial leía el pasaje que dice: fue llevado al matadero, y como se lleva a las ovejas para cortarle la lana, como si fuera un cordero, él ni siquiera abrió su boca, fue maltratado, humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia, no llegó a tener hijo porque le quitaron la vida. El oficial le preguntó a Felipe: dígame usted, por favor, ¿está hablando el profeta de sí mismo o de otra persona? Entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo: allí hay agua, ¿no podría usted bautizarme ahora? Enseguida el oficial mandó a parar el carruaje, bajó con Felipe al agua, y Felipe lo bautizó. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento. Más tarde, Felipe apareció en la ciudad de Azoto y se dirigió a la ciudad de Cesarea, y en todos los pueblos por donde pasaba anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, me harías de un
oramos, Señor, en esta hora por la predicación que va a ser expuesta en este día. Queremos escuchar tu voz, Señor, a través de ella, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en estos momentos de angustias y de pandemia, Señor, en el cual estamos viviendo. Que sea tu Espíritu Santo consonándonos a través de tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. Buenos días, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, los versículos 26 al 40. Hoy quiero usar el lema del grupo de los Scouts, siempre listo. Ese es un lema que cabe como anillo al dedo sobre lo que vamos a tratar hoy, al revisar esta historia donde aparece Felipe el diácono, y pudiésemos identificarlo como alguien siempre listo para servir al Señor. Ya en Hechos el capítulo 6, él era calificado como un hombre de buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. En este texto de Hechos 8, nos encontramos con Felipe actuando en condiciones o en escenarios diferentes. Primero estaba allá en Samaria, en la ciudad, entre los samaritanos, y luego en el desierto, en la soledad, con el etíope. En Samaria estaba predicando a multitudes, y allá en el desierto predicándole a una sola persona. La cualidad de Felipe de ser lleno del Espíritu Santo se manifiesta en su sensibilidad y en su disposición para obedecer a pesar de la adversidad o de la persecución que ellos vivían o que vivían los cristianos del primer siglo. Hoy voy a compartir con ustedes tres enseñanzas, tres lecciones que encuentro en este pasaje. Primero, hay que estar atentos a la voz de Dios. Segundo, hay que estar disponibles para ser usados por Dios. Y tercero, hay que estar dispuestos a obedecer para ser de ayuda donde nos encontremos. En primer lugar, la primera lección, hay que estar atentos a la voz de Dios. Versículos 26 al 29 y el versículo 39 también. Felipe tenía un ministerio fructífero allá dentro del pueblo, dentro de la ciudad o dentro del grupo de los samaritanos. Eso lo dicen los primeros capítulos del capítulo 8. En el versículo dice que predicaba a Cristo. En el versículo 6 dice que la gente de manera unánime escuchaba atentamente y que muchos eran sanados. El versículo 8 dice que en consecuencia había gran gozo en aquella ciudad. El versículo 12 dice que creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. A pesar del éxito que se pueda tener a nivel personal y de lo bien que tú puedas estar donde te encuentres, cuando Dios te habla, tú tienes que obedecerlo y hay que hacerlo sin cuestionar. No encontramos en el pasaje ningún cuestionamiento que Felipe haya hecho a la voz del Señor, al mandato que se le estaba dando. El versículo 27 dice que él se levantó y se fue en obediencia. Salió de aquella ciudad, sale a un lugar desierto, retirado y lejos. Él no sabía el motivo, no conocía la razón o el propósito por el cual Dios lo movía de un lugar y lo llevaba al otro. Él simplemente obedecía. Es obvio que su fe era probada como la de Abraham, cuando allá en el libro de, vamos a citar más bien el Nuevo Testamento que refiere al Antiguo, en Hebreos 11:8, que dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En el caso de Felipe, sabía a dónde iba, pero no sabía a qué iba.
no sabía cuál era el propósito ni por qué, pero sabía que si Dios lo llevaba, Dios lo guardaba, Dios lo protegía y él andaría actuando unido a los propósitos de Dios. También en el libro de Hebreos se nos dice en el capítulo 4, en el versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay que ser sensibles a la voz de Dios. Dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ya lo había llevado al desierto. ¿Cuánto tiempo tendría ya en el desierto? ¿Qué estaría haciendo Felipe esperando? ¿En qué lugar se acomodó? Pero lo cierto es que nuevamente Dios le habla y él entiende cuando le dice, júntate y acércate y júntate a ese carro. Hay que diferenciar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos de lo que es la voz de Dios, porque podemos confundirla. Muchas veces pensamos que lo que nosotros queremos, que lo que nosotros deseamos, que lo que nosotros anhelamos es lo que Dios espera y quiere para nuestras vidas. Dios nos habla hoy por medio de su palabra. Su palabra es clara, es viva, es eficaz y es a la vez útil para enseñarnos y para llevarnos a la perfección, útil para toda nuestra vida. Pero también las circunstancias que nos rodean pueden expresarnos o mostrarnos hacia dónde nos empuja Dios, qué quiere Dios con nuestra vida. Podríamos preguntarnos, ¿qué querrá Dios para nosotros o para mi vida, para mi perfección? ¿Qué quiere mostrarme? ¿A dónde me quiere guiar en medio de esta situación que vivimos? Varias personas que conozco, incluso unas hermanas de la iglesia, aprovechan la circunstancia de tener que salir y usar cualquier cola, cualquiera de estas situaciones en las que nos encontramos, para por lo menos entregar tratados y si hay alguna respuesta evidente, dedicarle tiempo. ¿Para qué? Para guiar a la persona al conocimiento de la fe. También las personas pueden hablarnos, pueden guiarnos, sin que nos demos cuenta, Dios puede hablar. Recuerdo la historia de un pastor que él se encontraba en una lucha interna en cuanto a qué hacer, hacia dónde le movía Dios. Y dice que una persona que le dio una transportación, una cola gratuita, lo llevó pues de un lugar a otro. Él se le salió y le dijo en cierta forma lo que él estaba pensando, lo que él estaba pasando. Y esta persona que resultó ser cristiana le dijo, pero es que Dios lo quiere llevar de un lugar a otro, porque en ese otro lugar lo va a usar de una manera diferente, de una mejor manera. Y él entonces entendió, aparte del llamado, aparte de las pruebas y de las cosas que él propiamente había colocado, que Dios había usado a esa persona para que él orientara su camino hacia lo que Dios quería. Hay que unirse entonces a lo que Dios quiere hacer con nosotros, donde nosotros estemos, aunque nosotros no sepamos cuáles son sus propósitos en el momento. Él debía acercarse al carro de un funcionario extranjero que tal vez tenía una escolta, una comitiva que le acompañaba. Era alguien importante allá en Etiopía, era el tesorero de la reina Candace de Etiopía, de la reina madre. Este Candace no era un nombre propio, sino era un título que tenía la reina, así como faraón en Egipto. Y entonces debió venir acompañado, además, que lanzarse una trayectoria desde Israel hasta Etiopía, lo que es hoy Sudán, en el sur del África, no podía hacerlo solo, tenía que ir en una caravana, así que debió llevar una comitiva y una capacitación o un almacenamiento de cosas que le pudiesen durar en los días que pudo durar esa travesía. Así que él debía acercarse a ese hombre que obviamente debió estar protegido. Este desconocido pues resultó ser no solamente un extranjero etíope, eunuco,
y es funcionario de una reina, un funcionario importante, sino que era también un hombre culto, conocedor de varios idiomas. En el versículo 30 dice allí que Felipe le oyó que él leía al profeta Isaías. En aquel entonces la costumbre de la lectura era en voz alta, costumbre que hoy hemos perdido porque tal vez mi lectura molesta al que está al lado, pero la lectura en voz alta permite a nosotros no solo pronunciar, sino escucharlo y a la vez darnos cuenta que en dónde podemos estar fallando en nuestra lectura. Así que este hombre era culto. Él había venido a Jerusalén con un propósito. No sé cómo, pero él conocía de Jehová allá en Etiopía. Él sintió atracción hacia el Dios verdadero. De alguna manera él tenía temor de Dios o era un prosélito del judaísmo. El hecho de que cargara un libro de Isaías, que eran costosísimos para la época, decía que era una persona que era pudiente y que lo podía adquirir. Y eso mostraba su interés en las cosas y en la lectura, en el estudio de Dios y del Dios verdadero. Así que, pero él, en ese camino de regreso a Etiopía, él regresaba frustrado. Él tenía muchas cosas para regresar frustrado. Una, si lo veo desde mi punto de vista hoy, en este siglo XXI, tal vez él podía sentirse con cierta situación o menosprecio por el color de su piel. Pero también su condición de eunuco le impedía adorar. Era extranjero, pero los extranjeros tenían una consideración y hasta cierto punto eran tratados cuando eran considerados prosélitos. Pero al ser eunuco, él tenía un impedimento físico que la palabra de Dios en Deuteronomio 23:1 explícitamente dice que no entrará a la congregación de Jehová ninguno que tenga los testículos mayugados ni amputado su miembro viril. Ese era el caso del eunuco. Entonces él no podía entrar, acercarse a los alrededores del santuario en medio de la fiesta y de la adoración que pudiera estar. Pero Dios estaba trabajando con este hombre, a pesar de su condición, a pesar de su condición física, a pesar de su nacionalidad, a pesar del color de su piel. Dios estaba trabajando con él. Él leía al profeta Isaías. Él había ido a Jerusalén a adorar, dice la Escritura. Hay que estar atento a las circunstancias que nos rodean. Cuando Dios nos mueve a un sitio y uno no sabe por qué Dios nos está moviendo, hay que estar atento a las circunstancias, a lo que está pasando a nuestro alrededor, para aprovechar el momento oportuno, para poder ser el portavoz o ser el instrumento en las manos de Dios para llevar el mensaje o para hacer lo que Él espera que nosotros hagamos. En el versículo 30 dice que Felipe le oyó que leía. Así que Felipe entonces inicia la conversación y el encuentro. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Él supera entonces esas posibles divisiones. Era un gentil al quien se estaba refiriendo. Era una persona que iba protegida con un séquito. Y de alguna manera podía intimidarle. Él iba montado en un carruaje y Felipe andaba a pie. Posiblemente Felipe corrió al lado del carruaje mientras le decía al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope entonces le daba la respuesta. Posiblemente corrió allí. Así que él supera las divisiones, las dificultades existentes y busca los puntos de contacto. Recuerdo a un vendedor que lo tuvimos en nuestra congregación, al señor Luis Argandoña, que él decía que el evangelio debía presentarse, y él era un vendedor. Él vendió en sus buenos tiempos automóviles, y él decía que él buscaba, cuando le tocaba visitar a algún cliente, algo para establecer la conversación. Si tenía un cuadro de caballos, de algún caballo en la sala, entonces hablaba sobre ese caballo y por ahí entraba la conversación. Bueno, eso fue lo que hizo Felipe. Buscó un punto de contacto para conectarse con la otra persona, superar las barreras y poder cumplir el propósito para el cual Dios le había llamado allí. En segundo lugar,
La segunda lección que aquí podemos encontrar es que hay que estar disponibles para suplir las necesidades donde Dios te mueve. Hay personas, esto está en los versículos 31 al 35, hay personas que pueden saber lo que Dios quiere, que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Qué terrible. No quisiera estar en esos zapatos cuando les toque presentarse delante de Dios y Dios les exija cuenta por lo que debían hacer y sabían que debían hacer, porque sabían cómo hacerlo y se negaron a hacerlo, porque tuvieron muchas excusas para no hacerlo. El etíope necesitaba entender la palabra de Dios. Él le responde a Felipe, ¿y cómo podré? Recuerda que Felipe le había preguntado, ¿entiendes lo que él es? Y él dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hay quienes tienen hambre de Dios, hay quienes incluso reconocen que hay un Dios, incluso pueden decir que le temen, pero no conocen al Dios de una manera personal, así que necesitan saber de Él y necesitan a alguien que les ayude a entender el plan de Dios. Puedo encontrar o recordar a Apolo, aquel que predicaba un evangelio pero que le faltaba ordenamiento en sus cosas, así que hubo una pareja, Priscila y Aquila, que lo tomaron para enseñarlo, para adoctrinarlo y para encaminarlo correctamente en el conocimiento de la verdad y del Dios a quien debía servir. Este etíope leía el profeta Isaías en voz alta y probablemente, como él venía de Jerusalén, él debió haber escuchado acerca de la resurrección de Jesucristo y de los hechos de Pentecostés, donde miles de personas creyeron al Evangelio y creyeron a Jesucristo y fueron bautizados allí. Él venía desde Etiopía, desde el Sudán, desde el sur del África. Se había trasladado todo ese espacio, toda esa distancia inmensa para llegar hasta allí. A partir desde donde se encuentren las personas, desde donde ellos estén en conocimiento e interés, es de donde nosotros vamos a actuar para presentar, para corregir y para mostrar el Evangelio. Versículo 35 dice que Felipe, comenzando desde esta escritura, desde donde estaba leyendo aquel etíope, él explicó cómo Jesucristo cumplió las profecías de Isaías, le anunció el Evangelio a partir de allí. El etíope, recuerda, versículo 31, ¿y cómo podré entenderlo si alguno no me enseñare? Esta pregunta encierra frustración, la frustración que cargaba él. El etíope debió ser rechazado por ser gentil o extranjero, por su color de piel y por su condición de eunuco. El etíope tenía diversas necesidades. Tenía una necesidad física que nunca iba a ser satisfecha. Tenía una necesidad social, una aceptación que en realidad él buscaba y procuraba. Tenía una necesidad intelectual religiosa. Si no me enseñare. Tenía una necesidad espiritual. Él necesitaba paz con Dios y salvación eterna. No siempre las personas están conscientes o no siempre nosotros estamos conscientes de nuestras verdaderas necesidades. Pero teniendo paz con Dios, aprendemos a superar las otras necesidades que se pueden presentar en nuestras vidas. Por eso es más importante presentar el Evangelio, porque teniendo la paz de Dios en nuestras vidas, podemos ir superando las otras dificultades que podamos tener y que puedan acomplejarnos o que puedan limitarnos desde siempre, porque al tener paz con Dios aprendemos a ser siervos, somos más que vencedores, conocemos el poder del Espíritu de Dios, su compañía, su cuidado y su protección. A pesar de su cargo, él era un hombre humilde y dócil. La invitación que le hace a Felipe de subir el carro, eso lo demuestra. Y luego de haberle sido presentado el Evangelio y él haber creído, dice que siguió gozoso su camino. Y el gozo es una característica de los que conocen a Jesucristo. Su experiencia personal con el Salvador cambió sus perspectivas y el Espíritu Santo
le llenó de gozo. La tercera lección que aquí encontramos: hay que estar dispuesto a ayudar según nuestras posibilidades, donde sabemos que Dios nos ha llevado o nos ha colocado. Siendo yo un adolescente, a alguien se le ocurrió escribir en una pared, en un sanitario en el templo, la siguiente frase: donde Dios nos sembró es necesario florecer. No sé qué tenía él en su mente, pero esa frase encierra una gran verdad. Donde Dios nos ha colocado, en la comunidad, en la familia, en el ambiente de trabajo, nosotros debemos florecer. Debemos mostrar a Cristo y debemos dar el olor de Dios y de la salvación a otras personas. Hay quienes consideran que tienen impedimentos. Sí. Lo que también es cierto es que nosotros como creyentes, como cristianos, como poseedores de la verdad, nos encontraremos con terrenos llenos de pedregales y espinos, a los cuales no abandonamos, sino que debemos con paciencia, firmeza y doctrina limpiar para sembrar bien el Evangelio. El etíope se encontró con diferentes impedimentos para conocer a Dios mejor: su condición de extranjero y de eunuco, su ignorancia. Él necesitaba a alguien que le enseñara. Por eso preguntó, cuando pasan por un lugar que suponemos que era un oasis, porque él preguntó: ¿qué impide que sea bautizado? O sea, ahí hay varias cosas. Ya Felipe le había hablado acerca del bautismo, de obedecer al Señor en el bautismo y de identificarse con Jesucristo en el bautismo. Era una caravana, y la caravana acostumbraban a cargar grandes cantidades de agua para el uso de ellos y de las bestias en el viaje, en el camino, en la trayectoria hasta el lugar donde iban. Pero cuando él se refiere y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay varias cosas en la mente, en la claridad que está allí. La palabra bautizar significa sumergir. No podían sumergirlo en una totuma, en una tinaja de agua. Entonces, la Biblia ahí también dice que ellos descendieron y salieron. O sea, ellos se introdujeron en el agua. ¿Para qué se van a introducir en el agua si era necesario echarle 4 gotas en la cabeza? Un error bíblico que cometen algunas personas. Así que él entonces dice: si aquí hay agua y aquí podemos entrar, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que ellos pasaban por ese oasis. En consecuencia a esa pregunta, Felipe el diácono examina la fe del etíope, y el etíope aprueba el examen. Felipe le dijo, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces procedió a bautizar. Hay impedimentos que están en nuestra mente, temores a personas, a decisiones, a reacciones, temores al futuro, a qué pensarán de mí, a qué me dirán, temor a no querer comprometerse, temor a porque creen que falta preparación o perfección, impedimento porque saben que tienen algo que no quieren dejar y se encuentran en la lucha, o renuncio o me quedo escondido con una vida secreta y oculta, cosa que no debería ser. Hay diferentes complejos que nosotros podemos arrastrar incluso desde nuestra infancia y pueden constituirse en temores o en impedimentos para que nosotros obedezcamos a Jesucristo en lo que Él espera. Hay impedimentos reales que nosotros debemos superar. Hay cosas que a nosotros se nos imponen, que nos pueden impedir. Por ejemplo, ser cristiano en un país musulmán o donde reina el budismo, el hinduismo, es prácticamente tener la sentencia de muerte. Y algo que deberíamos aprender los cristianos es que nosotros, por aceptar al extranjero con estas creencias, no es que vamos a respeto a ellos a asumir lo que ellos hacen, no, ellos deben asumir en todo caso nuestra cultura
y vivir como uno más de nosotros. Que practiquen su religión en su casa, porque practicar la religión del cristianismo en sus tierras es exponerse a la muerte. El menosprecio a la verdad es otro impedimento real. Pero antes de ver esto, hoy tenemos impedimentos que nos impiden congregarnos. Distanciamiento físico, que lo llamamos social, distanciamiento, el coronavirus, que no sabemos en realidad de dónde sale, pero sí creo que tiene algún matiz demoníaco y satánico. ¿Por qué? Porque ha entorpecido la labor de la iglesia. Hoy estoy grabando este mensaje que tengo dudas de cuándo pueda salir, porque estamos con los problemas naturales acá, de que no hay internet, de que se dañan las cosas y no se reparan, y se le echa todas las culpas a otro. Pero nosotros tenemos que ser responsables con nuestra vida y hacer lo que nos toca hacer, superar nuestras propias dificultades, superar esos impedimentos reales. El menosprecio a la verdad, por ejemplo, Naamán, aquel general sirio, él llegó a menospreciar lo que el profeta Eliseo le decía de bañarse en el Jordán, de zambullirse 7 veces. Gracias a Dios recapacitó y pudo obtener la bendición de Dios. Pero la incredulidad o la falta de fe también se convierte en un impedimento para nosotros, porque no creemos, ¿no? Esto es imposible, esto no creo que suceda, no creo que vaya a ser, no creo que habrá fin del mundo, no creo que habrá un juicio, no creo que esto sea pecado, no creo que esto a Dios no le agrade, no creo, la Biblia es un libro, la Biblia no es la palabra de Dios. Esos problemas de creer, esos problemas de fe, en realidad te van a impedir recibir la bendición de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mensaje del Evangelio rompe barreras. Debido a la obediencia de Felipe, Etiopía se abrió al Evangelio. Este etíope creyó en Cristo y este etíope llevó el Evangelio a su nación, a su lugar. Así que hay que depender de la dirección de Dios, aunque esta dirección de Dios parezca no tener sentido. Aunque no se entiende al principio, confíe que Dios sí sabe lo que quiere, sí mantiene el control, y si Él te lleva, Él te cuida. Si Él está contigo, tú estás seguro. Esto era el cumplimiento de Hechos capítulo 1 al versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y aquí viene, y hasta lo último de la tierra. No era lo mismo predicar en Samaria que predicarle a un hombre que llevaría el mensaje miles de kilómetros de distancia al sur del África. Felipe dio al etíope hasta su obediencia en el bautismo. No se conformó con solamente presentarle el Evangelio, sino que lo discipuló y lo llevó hasta el punto de ser bautizado, siendo obediente al mandato del Señor Jesucristo en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un acto de identificación con Cristo. Es también una confesión pública de la fe en Jesús. Es un acto en que la persona se identifica con el propio Jesucristo, se identifica con la fe del Evangelio y se identifica con la iglesia en la cual es bautizado. La recepción del Evangelio y su obediencia en el bautismo le permitió al etíope seguir su camino con gozo y ser un testigo en la nación a la cual él iba, y debió comenzar por sus iguales, por los otros funcionarios e incluso hasta con la reina allá. Para concluir, hoy he tratado con ustedes 3 lecciones que obtuve de este pasaje de Hechos 8. La primera lección, debemos estar como los scouts, siempre listos para hacer lo que Dios quiere. Y la primera lección, hay que estar atentos a la voz de Dios.
de discernir cuál es la voz de Dios. En segundo lugar, hay que estar disponibles para ser usados por Dios donde Él quiera usarnos. Y tercero, hay que obedecer la voz de Dios para poder ser un instrumento en las manos de Dios y ser de bendición para otras personas en el lugar donde nosotros estemos. Mi pregunta para ti: ¿disciernes la voz de Dios? ¿Disciernes lo que Dios quiere con tu vida en medio de estas circunstancias en las cuales nosotros estamos y vivimos? ¿Te encuentras disponible para ser usado por Dios? Para decir, como dijo Samuel allá: heme aquí, habla, que tu siervo escuche, que tu siervo escucha. O que podamos decirle: heme aquí, envíame a mí. ¿Estás dispuesto a obedecer la voz de Dios para ser un instrumento de bendición en tu casa, en tu comunidad, con tus amigos y compañeros, en tu trabajo, en tu lugar de estudio o donde Dios te lleve? Nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Necesitamos acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Necesitamos buscar su compañerismo, pedir ser llenos del Espíritu Santo y estar disponibles para que el Señor haga con nosotros como quiera, para que el Señor nos lleve donde quiera, para nosotros obedecer la voz de Dios y poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, aunque en principio no entendamos o aunque creamos que no podemos. El propio Señor Jesucristo dice que cuando nosotros nos presentemos ante lugares donde pensemos que no sabemos cómo defender la fe, el Espíritu Santo nos dará la palabra correcta y adecuada en su momento para que nosotros podamos ser los testigos que el Señor quiere que seamos. Así que la decisión es tuya. Está en tus manos buscar lo que Dios quiere, oír la voz de Dios, estar dispuesto a obedecerla y disponible. Aquí estoy, lo hago. No dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Si el Señor ha tocado tu vida para hablarle a tu vecino, a tu amigo, a tus padres, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a alguien, hazlo. Y el Señor dirigirá tus pasos. Y si tú no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy te invito a que le digas: Señor Jesús, entra en mi vida, transfórmame, yo creo en ti, creo, te recibo como Señor y Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y dile: me comprometo a leer tu palabra, a descubrir lo que hay en mi vida que no te gusta y lo dejaré para poder ser la persona que tú quieres que yo sea. Oremos. Honramos tu nombre, oh Dios. Te damos gracias por el tiempo que nos has permitido y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Y pedimos que este mensaje pueda ser entendido, aceptado, meditado, analizado y atesorado en los corazones de cada persona que lo pueda escuchar, que lo pueda ver, que lo pueda recibir y que lo ponga en práctica. En Cristo Jesús te lo pedimos, dejando todo esto en tus manos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad.